estrés de los intolerantes. Y aquí veis un poco las respuestas. Y luego hay otra cosa que en nuestro paciente no pasaba, pero que también pasa mucho en los pacientes con policitemia vera. Muchos de los pacientes con policitemia vera, cuando son pacientes resistentes, son pacientes que además de tener un descontrol del hematocrito suelen ser pacientes muy sintomáticos, pacientes que tienen prurito importante y pacientes que cuando les pasas la escala del MSAF para ver exactamente cómo se encuentran sintomáticamente, les dan puntuaciones altas, puntuaciones de 24, 25 o 26. De hecho, muchas veces nosotros hemos incluido el MSAF en prácticamente todos los pacientes, porque muchas veces la instalación de los síntomas es progresiva y entonces los pacientes los van incluyendo en su vida y no se dan cuenta. Y muchas veces cuando los pacientes llevan terapia es cuando te dicen, yo no me había dado cuenta de lo mal que estaba hasta que me he dado cuenta de lo bien que estoy ahora. Nosotros hemos participado en todos los ensayos clínicos de policitemia vera y la verdad es que nos dimos cuenta que en nuestra práctica diaria muchas veces no teníamos tiempo de preguntar a los pacientes, pero al incluirlos en el ensayo nos veíamos obligados a pasarles los test sintomáticos, porque era un criterio del ensayo. Entonces, la verdad es que nos sorprendió mucho cuando nos dimos cuenta la cantidad de carga sintomática que tenían los pacientes. No solamente nos dimos cuenta de la carga sintomática, sino de cómo esa carga sintomática condicionaba su vida, porque al hacerle los cuestionarios, el QLQ30 o hacer... Yo la verdad es que fue para mí una sorpresa y un cambio de paradigma en mi forma de enfrentarme a la enfermedad. Porque claro, normalmente no tienes mucho tiempo. Dentro de una consulta, nosotros vemos una media de unos 25 pacientes, para pararte a preguntar muchas veces cómo se encuentra. Y muchas veces nos centramos más en los parámetros hematológicos, es decir, vemos la hemoglobina, vemos el bazo, todo está bien, son pacientes de edad relativamente avanzada y entonces no nos paramos a preguntar. Y para mí fue una sorpresa el ver la gran cantidad de pacientes que organizaban su vida alrededor de sus síntomas. Es decir, yo, por ejemplo, no voy al gimnasio a pesar de que me lo ha recomendado el médico porque si sudo me pica, si me pica me tengo que duchar, si me tengo que duchar me pica más. Entonces, para que no pase eso, yo lo que evito es no salir a sitios donde haga mucho calor, evito el tema del sudor, evito el calor. Entonces, al final, era como un montón de condicionantes que hacían que realmente su calidad de vida, cuando les pasábamos las escalas sintomáticas, fueran realmente baja. Y nos sorprendió muchísimo a la hora de cómo condicionaba a la hora de salir, a la hora de relacionarse, a la hora de vestir. Y sin embargo, cuando los pacientes entraban en el ensayo clínico y les pasábamos las escalas sintomáticas, se veía que había una mejoría muy importante de los síntomas. Si veis aquí, en los pacientes, en la escala del MSAF se veía hasta un 49% de respuesta sintomática. En cuanto a los síntomas relacionados con las citoquinas, que son los que muchas veces nos pasan desapercibidos, como son el cansancio, el picor, el dolor muscular y la sudoración nocturna, mejoraban hasta en un 64%. Y la verdad es que es la respuesta más espectacular y más rápida de todos. Aproximadamente los pacientes en 10 días de tratamiento, muchos de ellos la sintomatología relacionada con las citoquinas ha desaparecido totalmente. Y los síndromes de hiperviscosidad, como el dolor de cabeza y los problemas de visión, estos bajan en menor intensidad y de menos frecuencia, porque muchos de estos síntomas sí que están relacionados con la viscosidad y primero necesitas que baje el hematocrito y cuando baja el hematocrito y baja la viscosidad mejoran los síntomas. Esta gráfica de la semana 32 es del RESPONSE 1, no del RESPONSE 2. ¿Por qué? Porque también quería simplemente comentar el tema de los síntomas relacionados con la esplenomegalia. Entonces, también veíamos muchos pacientes que no tienen unas esplenomegalias masivas, como vemos en las mielofibrosis, pero muchas veces estas esplenomegalias sí que producen síntomas, como desconfort abdominal o sensación de plenitud postprandial. Y dentro del estudio del RESPONSE 1, en el que se incluían pacientes con esplenomegalia y en los que había una respuesta importante en el tamaño del bazo a pesar de la dosis baja de ruxolitinib, se veía que hasta un 62% de los pacientes tenían una respuesta sintomática. Y ahí vemos cómo mejoran los síntomas en la semana 32. Vemos cómo mejora el picor,
que mejora hasta en un 94,9% de los pacientes. Cómo mejora la sudoración nocturna, cómo mejora los problemas de concentración, el dolor de cabeza, los problemas de visión, el disconfort abdominal. Es decir, yo creo que no es desdeñable en los pacientes de este tipo, con policitemia vera, pararnos un poco a pasarles las escalas sintomáticas, aunque nos ocupen un tiempo de la consulta, y prestarles atención, porque a veces nos centramos en los eventos trombóticos y no nos damos cuenta que tenemos pacientes que tienen vidas muy condicionadas por los síntomas. Yo entiendo que hay pacientes que tienen picores leves o demás, pero hay algunos que realmente su calidad de vida depende de los síntomas relacionados con la enfermedad. Y luego otra cosa es que, si os fijáis, cuando se analizaban los pacientes y se veía el hematocrito, se veía que los pacientes que llevaban tratamiento con ruxolitinib, otra de las cosas que conseguíamos era que estuvieran prácticamente todo el tiempo por debajo del 45. Es otra cosa que ahora mismo estamos mirando mucho. Es decir, tengo el paciente bien controlado, pero tengo pacientes con picos, valles, picos, valles, picos, valles. ¿Qué significación tienen estos pacientes que no cumplen criterios de resistencia a hidroxiurea, pero que no los tengo bien controlados? ¿Esto es importante? ¿No es importante? ¿Cómo es el riesgo o no es? En realidad, ahora mismo no tenemos respuesta para eso. Es decir, sabemos que un paciente está mal controlado o está bien controlado, pero yo creo que es otro punto sobre el que se está trabajando mucho. ¿Qué importancia tiene esos pacientes que, cuando vemos su evolución anual, vemos que han tenido varios picos a lo largo del año en el que se encuentran con hematocritos inferiores al 45. Es importante realmente que los pacientes estén de forma crónica manteniendo un hematocrito basal por debajo de 45 o no. Yo creo que cada vez es más importante y cada vez se le está dando más importancia. Entonces, una de las cosas que se vio era que versus el mejor tratamiento de soporte, los pacientes mantenían el hematocrito por debajo de la raya del 45 durante más cantidad de tiempo. Y otra cosa que es importante para todo tratamiento es, yo no solamente quiero un tratamiento que sea efectivo, quiero un tratamiento que sea duradero. Y entonces, una de las cosas que vieron es que a la semana 80, el 92% de los pacientes mantenían la respuesta. En conclusión, en los pacientes con policitemia vera, con una respuesta inadecuada o inaceptable a hidroxiurea, con o sin esplenomegalia, el ruxolitinib es buen tolerado, es superior al mejor tratamiento de soporte para controlar el hematocrito sin flebotomías, conseguir respuestas completas hematológicas y mejorar los síntomas en relación con policitemia vera. Los resultados del RESPONSE 2, lo que nos han dicho es que los resultados del RESPONSE 1 de pacientes con esplenomegalia se confirman y muchos de los pacientes del RESPONSE 2 eran tratados solo con una línea previa de tratamiento y por eso muchos de ellos conseguían mejores respuestas que en el RESPONSE 2 porque había menos líneas de tratamiento y tenían menos efectos tromboembólicos, aquellos que recibían tratamiento con ruxolitinib, que aquellos que recibían el mejor tratamiento de soporte. ¿Por qué? Eso es lo que ahora mismo hay que ver, quizás en relación con la reducción de la esplenomegalia, quizás porque no mantienen los picos del hematocrito y está claro que porque consiguen un control del tratamiento. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos un poquito sobre el tiempo, así es que no vamos a tener tiempo de preguntas. Igual si recuperamos un poco el tiempo, al final podremos hacer preguntas. Vamos a hablar ahora sobre leucemia mieloide crónica y el tema asignado es hacia la curación, hacia la cura de la leucemia mieloide crónica. Y esto es un aspecto importante. Justo antes de entrar aquí estaba conversando con uno de ustedes sobre esta cuestión de la cura en la leucemia mieloide crónica. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la cura cuando estamos hablando en términos de esto o de cualquier enfermedad? Y bueno, una respuesta puede ser esta. Hay un bar en Washington que se llama Cura. Y bueno, vamos a mandar a Trump allá a ver si podemos hacer algo por él, pero se me hace un poco cuesta arriba. Pero bueno, por otra parte, podríamos considerarlo desde varios puntos de vista en leucemia mieloide crónica. ¿Qué es cura? ¿Lograr una respuesta citogenética completa o es lograr una expectativa de vida normal o es no tomar el medicamento? ¿Qué es cura? Y esto no se aplica solo a la leucemia mieloide crónica, sino a cualquier enfermedad. Yo le recordaba justo en esta conversación que los médicos somos bastante inútiles, no curamos nada.
El que tiene la presión alta le damos el antihipertensivo y está bien, pero no lo curamos. Y el que tiene diabetes le damos la insulina y está bien, pero no lo curamos. Realmente curamos muy pocas cosas si consideramos desde el punto de vista de erradicar la enfermedad sin tratamiento y se acabó el problema. Algunas infecciones, algunos cánceres, curiosamente, y no mucho más. Bueno, sobre las definiciones que les ponía, por ejemplo, lograr una expectativa normal de vida, bueno, ya hemos visto que efectivamente con los inhibidores de tirosinquinasa los pacientes tienen unas expectativas de supervivencia que son muy similares a las de la población general, sobre todo pacientes que logran las respuestas moleculares más profundas. Sus expectativas de vida al menos a 5 años son las mismas que las de la población general. Y lo mismo se ha visto en otros reportes, que viene de Europa, el consorcio europeo, que igual también encuentran que la supervivencia relativa es muy similar. Ellos a 8 años se encuentran en 96%, es decir, se ha perdido apenas un poquitín de la vida en estos pacientes. Sin embargo, una cuestión que es importante de hacer ver, y esto aquí no me está dejando pasar a la siguiente diapositiva, ahí está, bueno, perdón. Algo que es importante recalcar es que si ven la supervivencia de la población que vemos en el MD Anderson y la supervivencia en los datos epidemiológicos en los Estados Unidos, las curvas son muy diferentes. Y si bien la gente asume, bueno, es que la población del MD Anderson es diferente y todo esto, realmente eso es una explicación muy superficial en mi opinión. Yo creo que lo que sucede es que el acceso al tratamiento, a la monitorización, etcétera, no es el mismo en todas partes, el manejo no es el mismo en todas partes y hay otros factores